como es un proyecto de desarrollo web, pero sobre todo es un proyecto de cómo pensar temas de acceso al patrimonio cultural, ¿no? O sea, la idea de todo lo que vamos, de lo que quiero hablar es de cómo generar no sé, como ideas para poner a disposición, para usar internet para el acceso al patrimonio cultural. Bueno, yo soy Jorge y bueno, soy parte del equipo de Creative Commons Uruguay y bueno, en conjunto entre CC, pero también con los amigos de Wikimedistas, con la gente de Data también. Estamos haciendo este proyecto que se llama Paulina, cuyo subtítulo es Datos para el dominio público, porque un poco se trata de eso, de trabajar temas de cómo poner a disposición información sobre el dominio público y obviamente también las obras cuando están disponibles, cuando están en dominio público, ponerlas a disposición. Esto es algo en lo que venimos trabajando casi desde el principio, de que nos juntamos en CC, acá en Uruguay. Por un lado siempre trabajamos el tema de las licencias y por el otro lado en primero difundir qué es el dominio público, ¿no? ¿Qué es esto? Lo que contó un poco Ileana, el patrimonio cultural que es de toda la sociedad y que lamentablemente pasa mucho tiempo para que las obras entren en dominio público. En 2019 se extendió el plazo acá en Uruguay, era de 50 años después de la muerte de los autores y pasó a ser a 70 años, lo cual fue, bueno, lo hicieron a fin de año, casi en Navidad, ¿no? Porque era algo completamente que no era algo que la gente le fuera a gustar, es la fecha habitual en que se hacen esas cosas. Y bueno, nosotros... ¿Cómo? Y Agadu. Y Agadu, sí. Las gestoras colectivas, Agadu sobre todo, estaban ahí presionando desde hace muchísimos años y bueno, al final lo lograron. Pero bueno, nosotros desde CC siempre como promovemos qué es y también promover que se... ¿Qué? Ah, perdón. Claro, al mover. Promover la digitalización de las obras, que se conozcan las obras que están en dominio público, que se pueda acceder, porque cuanto más la gente pueda acceder y conozca que existen, más se va a oponer cuando no quieran seguir aumentando esos plazos y cuando quieran seguir privatizando más, cada vez más la cultura. Entonces... Y que además otra cosa, que la mayoría de los autores que están en dominio público, bueno, muchísimos no los conocemos. Si no se difunde, eso se va perdiendo. Como personas que no han entrado en dominio público, pero que tienen 30 años, 40 años de que están muertas y que hay que pagar derechos para publicar un libro o hay que... Totalmente. Esto que está diciendo Ine, es esto que dice acá, que es que el derecho a autor es algo que la mayoría de las personas no conocen, le parece como demasiado complejo. Y bueno, y los plazos para que entren las obras en dominio público son larguísimos. Entonces pasa esto, o sea, por ejemplo, hay muchísimas obras cuyo autor es J. López, ¿no? O sea, vos entrás a los catálogos y ves ese tipo de autorías, ¿no? Y resulta terriblemente difícil saber qué López era ese López. Entonces no se puede saber cuándo murió esa persona para poder hacer el cálculo de cuándo entran en dominio público las obras. Y esto que puede parecer un caso raro, en realidad es la norma. O sea, es lo que más ocurre, es eso. Porque, claro, nosotros nos acordamos de los autores, qué sé yo, los más canónicos, pero el 90% de la cultura no es canónica. Entonces, bueno, tiene esa dificultad y esa es una de las cosas que siempre quisimos abordar desde nuestro grupo, ¿no? Es un poco lo que dice acá, faltan datos claros y confiables sobre el dominio público y bueno, y este problema afecta a las bibliotecas, a los archivos, pero también a las personas usuarias que quieren acceder, ¿no? Que tienen derecho a acceder.
Entonces, bueno, nosotros como que fuimos teniendo distintas estrategias a lo largo de los años. Acá, este es un sitio que quizás algunos de ustedes conocen, todavía está en línea. Es un proyecto que empezamos en 2014 que se llamó autores.uy, donde la idea que teníamos es, bueno, dado que Uruguay es un país relativamente chico, si nos ponemos, no sé, 5 o 6 personas que estamos con muchas ganas de hacer esto, empezamos a comprar bibliografía de, no sé, diccionarios de autores, obras así de referencia, y empezamos a ponernos ahí como a llenar una base de datos, bueno, tarde o temprano vamos a generar como una buena cantidad, o sea, total Uruguay lo permite, ¿no? De alguna manera. Y empezamos con eso y realmente nos fue bastante bien. Y bueno, logramos hacer mucho, pero un proyecto así, ¿no? O sea, que empezamos a ver bastante rápidamente los límites de esto, que era, bueno, un grupo muy reducido, trabajo voluntario, sin el apoyo institucional, era complicado sostenerlo y bueno, finalmente no lo pudimos sostener. Ahora está como congelado el sitio, sigue siendo súper útil, pero mientras hacíamos eso, allá por 2014, fue el mismo año en el que la comunidad del movimiento Wikimedia, que bueno, que es obviamente el que construye la Wikipedia, en ese mismo año inició un nuevo proyecto que se llama Wikidata, ¿no? Que es así con la misma filosofía de Wikipedia, de trabajar colaborativamente, construir una base de datos colaborativa, o sea, libre y que cualquiera pueda editar, ¿no? Y entonces ya desde ese momento nosotros empezamos a decir qué bueno sería que, por ejemplo, nosotros cuando creamos las fichas de los autores, si pudiéramos agarrar, no sé, las fotografías de los proyectos Wikimedia, o tomar algunos datos, ¿no? Chupar datos de Wikidata para completar la base de datos en base a lo que otras personas habían aportado. Y cada vez más se fue haciendo como más claro que este era un camino como mucho más sostenible. ¿Por qué? Porque no íbamos a ser nosotros 5 o 6, sino que iba a haber una comunidad mucho más grande de miles y miles de personas de todo el mundo que podían aportar a eso, ¿no? Y que cuando nosotros no estuviéramos más, eso sigue estando. Wikidata, esta es la página de inicio, así es como se ve un ítem. Esta es Paulina Albisi. Entonces, esto que les decía, es global, es colaborativa y también, una cosa muy importante, está conectada a otras bases de datos a través de identificadores. Es decir, que Wikidata se puede conectar al catálogo de autoridades de la Biblioteca Nacional de Uruguay y al catálogo del Museo Nacional de Artes Visuales, pero también a los catálogos de bibliotecas de otros países. Así que es como muy... y a través de esos identificadores poder tomar datos de ahí también, ¿no? Pero Wikidata, por otro lado, no es que sea una base de datos de patrimonio cultural. En realidad es una base de datos generalista, donde hay todo tipo de datos, desde datos, no sé, astronómicos hasta datos, no sé, de los censos, qué sé yo, hay de todo. Una de esas cosas, las que hay, son de obras culturales y de autores y autoras. Pero como no está especializada en temas de patrimonio, la forma de navegarlo no es lo que uno esperaría cuando quiere buscar eso. O sea, quiero acceder a una obra, quiero ver como los datos de un autor, quiero saber qué obras existen de este autor, etc., ¿no? Como que le falta una interfaz
como especial para esto, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, sigue teniendo, o sea, si bien es colaborativa y todo, bueno, todavía hay huecos de información muy grandes, especialmente de los países nuestros, ¿no? De la región nuestra, América Latina, o sea, sí, hay muchísimo de Europa sobre todo, y de Estados Unidos, pero poco del patrimonio nuestro. Entonces, bueno, lo que dijimos es, bueno, bajo la misma idea de siempre, que empezamos desde el principio con el proyecto anterior, aprovechemos Wikidata para generar, para seguir nutriendo esa base de datos de autores y que sea más sustentable. Lo que hicimos es, nuevamente aprovechando que el ecosistema Wikimedia, que es un ecosistema abierto, y que además de la enciclopedia, Wikipedia y Wikidata, y también Wikidata, que es el proyecto de la base de datos, también para quienes estén como más metidos en temas de software, el entorno Wikimedia también como da muchas posibilidades a quienes quieran desarrollar herramientas de software, porque da, por ejemplo, acceso a infraestructura gratuita, ¿no? Y de todo tipo, ¿no? O sea, y bastante poderosa, siempre que sean en proyectos relacionados con Wikipedia, ¿no? Que es por ejemplo, acá no se ve muy bien, pero es Paulina, que es la herramienta, está alojada en este hosting que se llama toolforge.org. Bueno, y hay un montón de otras herramientas y no sé, se pueden usar los recursos que la herramienta requiere. Si la herramienta resulta que le va bien, no hay ningún problema. O sea, no tenemos un problema de Google. Ahora, ¿quién paga el hosting? ¿No? O sea, bien. Así como entonces, lo que decidimos es usar los datos de Wikidata, pero ponerle arriba, hacer una herramienta que los muestre de una manera que sería la manera en que busca una persona que quiere acceder al patrimonio, ¿no? Esto que ven acá es un sitio web hecho por nosotros, que básicamente acá lo que se ve es un buscador en el que se puede cambiar, o sea, tiene un switch que se puede cambiar de búsqueda de obras o búsqueda de autores. Y también tiene filtros de búsqueda, por ejemplo, los autores pueden ser... claro, porque no conté, o sea, una cosa previa para que se entienda lo que voy a decir ahora. Cuando fuimos a hacer esta herramienta para el patrimonio uruguayo, nos dimos cuenta que en realidad Wikidata es global, o sea, tiene de todo el mundo. Entonces, algo que nosotros ya habíamos pensado en el proyecto anterior, que era, bueno, cómo facilitarle a gente de otros países que lo hicieran. Me acuerdo que hace como 10 años surgieron otros proyectos que en vez de autores UI, autores AR, autores SB, había unos chicos de El Salvador que como que querían empezar la suya, después eso no prosperó. Pero entonces, aprovechando que Wikidata tiene información de patrimonio en realidad de cualquier lado, en realidad esta aplicación podría servir también para hacerla global, ¿no? Entonces, pero poder filtrar, por ejemplo, por país, no sé, poder filtrar búsqueda de autores, pero bueno, de nacionalidad uruguaya. Entonces, bueno, tiene filtros de búsqueda. Entonces, bueno, voy a pasar acá bastante rapidito cómo funciona. Acá les decía, uno busca en esta cajita de búsqueda y bueno, aparecen los resultados. Y bueno, y tiene estos filtros que les decía, no sé, las obras se puede buscar por tipo de obra o por país de origen, los autores se pueden buscar, bueno, por sexo, género masculino, femenino o personas trans, y también por nacionalidad, y también por si están en dominio público o no. Después, bueno, cuando uno entra, por ejemplo, uno encuentra un autor, aparece una ficha acá con toda la información que
bueno, es información que es útil para saber si el autor o autora está en dominio público o no. O sea, la nacionalidad, bueno, lugar y país de nacimiento, fecha de nacimiento y muerte, la disciplina del autor. Y después hay un botón, ahí ese anaranjado, se ve chiquitito ahí arriba, que dice buscar obras. Entonces uno busca las obras y aparece la lista de obras. ¿Qué obras aparecen? Las que están en Wikidata. O sea, Wikidata es el soporte de datos de esta aplicación. Esta aplicación lo único que hace es mostrar lindo y pedirle a Wikidata la información sobre el patrimonio, ¿no? O sea que, por ejemplo, en Wikidata en general uno puede buscar, puede hacer una búsqueda de texto, pero para pedirle todas las obras de una autora hay que saber, por ejemplo, el lenguaje de base de datos RDF, ¿no? Que es algo que no todo el mundo sabe, pero con esto es fácil, o sea, apretas el botón y te da la lista de obras. Entonces, bueno, después también las obras uno puede entrar a la ficha de la obra, donde te dice si, bueno, algunos detalles, como por ejemplo para los libros, fecha de publicación, idioma, país de origen, el autor, bueno, también te da el enlace a Wikipedia si lo tiene, te dice si está en dominio público o no, y si está disponible, te da el link, ¿no? Para descargarlo, que ocurre generalmente la mayoría de las veces cuando la obra está en dominio público, ¿no? Pero bueno, como yo les decía, que hay información no solo de Uruguay, sino también de otros países, lo que ocurre con el derecho de autor es que en cada país es diferente la ley. Entonces, por ejemplo, los plazos cambian, no es lo mismo. En Uruguay, por ejemplo, antes era 50 y ahora es 70, pero sigue habiendo algunos países donde son 50, otros 70, otros 80, en fin. Creo que México es el que más tiene, que tienen 100 años después de la muerte. Está como el premio a la peor ley de derecho a los saludos a los amigos mexicanos. Y el chavo. No, claro. Entonces, como las leyes son distintas en cada país, lo que dice acá Paulina es que, por ejemplo, para cuentos de amor, de locura y de muerte, dice que está en dominio público en los países que tengan un plazo de derecho de autor de 80 años después de la muerte de los autores o menos. Y entonces cuando uno hace clic ahí en ese enlace de 80 años o menos, aparece la lista de países que cumplen esas características. También hay una pestaña en Paulina que en el menú de arriba que si uno quiere saber el plazo de derecho de autor en un país, hay un botoncito que dice países y plazos y encuentra rápidamente cuál es el plazo en ese país. Y después, bueno, uno puede entrar a cada país en particular y ver cuál es el plazo en ese país y lo que estamos trabajando ahora es para agregar datos a Wikidata que permitan saber no solamente cuál es el plazo general, por ejemplo esto que en Uruguay es 70 años, sino también plazos más específicos, porque por ejemplo, o sea, esto ya es como muy de detalle, pero por ejemplo las obras anónimas, es decir, que el autor no se dio a conocer, tiene un plazo diferente que las obras con autor conocido. Es 70 años, pero después de la publicación, no después de la muerte, porque no se conoce la fecha de muerte del autor. Y así con otros tipos de obras. Entonces estamos tratando con Patricia, que ayer estuvo hablando acá en el festival, ella que es abogada y que sabe mucho de estas cosas, estuvimos haciendo un proyecto que ella como estuvo leyendo todas las leyes de derecho de autor de la región y anotando esos plazos especiales que acá no se llega a ver, pero acá dice que las obras anónimas, pseudónimas, etc. tienen este otro plazo, son 2 plazos diferentes. Entonces la idea a largo plazo, porque por ahora funciona medio chueco todavía en Paulina, es tener como una especie de calculadora del dominio público global, ¿no? O sea, que se pueda saber que si una obra está en dominio público en tal país sí, en tal país no, ¿por qué? ¿No? Pero en realidad es como
es como un objetivo de esos que uno probablemente nunca llegue a cumplir, pero como que está bueno ir hacia ahí. Y bueno, la aplicación aparte está en varios idiomas, está en español, pero también está... Esto que les contaba de que la comunidad Wikimedia es una comunidad global y colaborativa, está buenísimo porque nosotros pusimos esto en un repositorio de traducciones y empezaron a caer personas de cualquier lado del mundo, no sé, y está traducido ahora a 14 idiomas, ¿no? O sea, qué sé yo, los idiomas más, no sé, finlandés, no sé, porque a veces los idiomas no son los que uno se espera, aparece un voluntario de cualquier lado y le gustó y lo traduce, y está bárbaro. Así que bueno, y lo que queremos lograr es esto, es que exista una interfaz de búsqueda que permita encontrar autores y obras de cualquier lado del mundo, pero sobre todo que permite identificar qué materiales están en dominio público o no, porque esto no lo dijo, no lo enfaticé suficiente, o sea, nos parece importante esto si queremos generar proyectos de digitalización y puesta a disposición de las obras, ¿no? Del patrimonio, porque como les contaba antes, cuando no sabemos si algo está en dominio público o no lo podemos digitalizar, es ilegal. O podemos, pero no podemos mostrarlo suficientemente, o sea, lo tenemos que mandar a Anna's Archive o alguno de esos lugares, como bibliotecas pirata, entonces a veces se dificulta el acceso para muchas personas así, ¿no? O sea, no se puede dar a conocer eso, no se puede mostrar públicamente. Entonces, si nosotros logramos identificar bien qué está en dominio público y qué no, se facilitan esos proyectos de digitalización. Y bueno, después también Paulina, ya les digo, es una herramienta de búsqueda global, pero también estamos en realidad pensando si vale la pena o no generar también herramientas como locales. O sea, ahora les voy a mostrar como una prueba de concepto de lo que sería como la herramienta local uruguaya de Paulina, que directamente te haga un filtro desde el principio, ¿no? Que diga, bueno, que solo busque los uruguayos. En principio nos pareció que no, porque si podía buscar de todos lados, why not, ¿no? Pero bueno, también a veces, qué sé yo, para comunidades locales puede llegar a ser más útil, no sé, buscar en un conjunto más reducido de obras. Pero en realidad, ya le digo, es algo abierto, todavía no sabemos. Y lo otro que queremos es aprovechar esta herramienta para identificar qué está faltando en Wikidata para seguir incentivando, promoviendo que más personas editen. Por ejemplo, toda la información de autores y autoras que teníamos en autores.ui, eso ya lo subimos, lo exportamos a Wikidata, entonces esa información ya está. Pero autores.ui estaba muy centrado en autores y autoras y no tanto en obras. Entonces falta mucha información de obras, ¿no? Y bueno, la versión local uruguaya se llama dominiopublico.uy, está bastante verde, es casi igual, pero bueno, habría que darle como un tenemos unos diseñadores que... Claro, uno branding, ¿no? Pero bueno, cuando ustedes buscan acá, solamente les va a devolver obras y autores de Uruguay. No, y otra cosa que tiene como, lo que sí permiten herramientas locales es como cosas más específicas, ponerle. Por ejemplo, si uno va acá, Paulina Luisi, por ejemplo, acá para la versión uruguaya, nosotros le agregamos algo que, bueno, acá no se ve demasiado bien, pero acá le agregamos como unos links, el link al catálogo de la Biblioteca Nacional de Uruguay, bueno, el catálogo de autores SUI, y por ejemplo para pintores al del Museo Nacional de Artes Visuales, y así, o sea, como que se puede trabajar más como específicamente con catálogos locales, que sería como muy difícil mapear en conjunto para
en la herramienta global. Acá como que uno puede ir como tunearlo, customizarlo más para las necesidades locales, ¿no? Sí, o podríamos poner el enlace a Anáforas, por ejemplo, que no todo lo que está en Anáforas está en dominio público. Anáforas se maneja, digamos, con el tema de permisos o lo que sea, pero es reconocido en Uruguay que es correcto, está bien que esté en Anáforas y bueno, y es seguro mandar a la gente a Anáforas. Sí, tal cual. Por eso, es algo que qué sé yo, estamos probando. Entonces, bueno, y también estamos trabajando con fuentes de datos para seguir, hacemos como proyectos dentro de la comunidad wiki para subir información. Sobre todo hemos trabajado con el catálogo de autoridades de la Biblioteca Nacional, que lo scrapeamos hace unos años, porque es muy poco usable el catálogo de la biblioteca, usan un software terrible. Bueno, después, ¿cuándo es el viernes? Mariana va a hablar en la de tecnologías libres de Apartheid, es un software aparte privativo y que cuya empresa está en territorios ocupados en Palestina, ¿no? Pero bueno, en fin, más allá de eso, es malísimo el software, es una versión aparte muy antigua, lo que paga el Estado es carísimo por ese software, pero bueno, es algo que viene heredado de hace muchos años y que les resulta, con los pocos recursos que tienen, muy difícil cambiar. Ahora es paradójico porque son contratos muy caros, pero bueno, les resulta, no tienen recursos humanos como para poder migrar a alternativas libres, que las hay. Pero bueno, me fui de tema. Estamos trabajando con ese catálogo, subiendo información, pero también hay otros, ¿no? que hay muchísimo para trabajar, y también hay mucho que falta. Sé que ahora están unos compañeros de Data Uruguay están en un proyecto trabajando para poder liberar más datos del Estado, más datos de patrimonio, ¿no? Pero bueno, todavía no hay mucho publicado. Y lo que hay que scrapearlo porque no está, no hay datasets, o sea, que sean fáciles de usar. Bueno, las organizaciones que somos quienes estamos en esto, somos estos, lo hacemos en conjunto y había una parte de taller, pero no nos va a dar el tiempo, porque yo había pensado que opcionalmente, que si nos daba el rato, ponernos a editar Wikidata, porque la idea, igual les cuento cuál era la idea. La idea era mostrar que cuando uno edita Wikidata parece, Paulino, o sea, lo fácil que es y que cualquier persona pueda editar o se pueda agregar un autor o una obra a la base de datos. O sea, y de esa manera mostrar la potencia de algo como esto. Bueno, y la potencia de Wikipedia, de Wikidata, ¿no? Sobre todo. Entonces, bueno, o sea, había traído como una lista de obras que yo sé que todavía no están en Wikidata y bueno, también como mostrarles un poco cómo se edita Wikidata. Ustedes, eso ya es una pregunta, ¿conocían Wikidata? ¿Quiénes usaron Wikidata alguna vez? Fran, sí. Claro. ¿Y los que no, lo conocían de su existencia? ¿No? Yo conocía Wikidata y Paulina eso, pero de leer nunca lo usé tampoco porque no sé cómo hacerlo. Claro. Bueno, quizás podemos sin trabajar, pero sin mostrarles. Una demo. Una demo. Bueno, dale, vayamos a Wikidata para mostrarles Wikidata mismo, cómo es. Que ya les digo, sería como el backend,
el backstage de esto, donde se almacenan los datos y que es colaborativo. Y que es un proyecto de la familia de proyectos de Wikimedia. En inglés al principio, pero Tenemos el ensayo de un ensamble de jazz a la misma manera. Por eso lo digo. Está linda la música, muy buena. Sí, a mí cuando, sí, me parece que de fondo va re bien. cuando me dijeron que el problema del espacio era eso, yo digo, bueno, ahí ya, no es reggaetón. Podemos bailar. Bueno, así se ve Wikidata, que es wikidata.org. Es una base, dice así, es una base de conocimientos libre con alrededor de 120 millones de elementos que cualquiera puede editar. ¿No? Se ve como medio antiguo, pero pero no importa cómo se vea, porque lo importante es acá es los datos mismos, ¿no? Acá tiene un buscador y uno puede buscar, por ejemplo, no sé, Delmira Agustini, la poeta. Y bueno, uno busca y entra al elemento o ítem, se llama de las dos maneras, de Delmira. Acá lo que estamos viendo es que tiene, este es un ítem que un poco explica por qué hace falta algo como Paulina. Así es como está estructurada la información en Wikidata, ¿no? Son muchas afirmaciones. En este caso, arriba de todo tenemos lo que se llaman etiquetas, que son nombres del ítem en distintos idiomas, porque recuerden, esto es una base de datos global, entonces acceden gente de todo el mundo. Entonces, todos los elementos tienen etiquetas en los distintos idiomas. En general, en las personas coincide la forma de llamarla en distintos idiomas, pero no tanto, porque en los idiomas con caracteres no latinos está escrito en caracteres no latinos. Acá si uno despliega, está en todos los idiomas, ahí, por ejemplo está en árabe, etc. Entonces, por un lado están todas las formas de llamar a Delmira en todos los idiomas en que alguien, el chino, ahí por ejemplo abajo, en que alguien lo hizo. Y después hay distintas que se llaman declaraciones, que son propiedad, valor. Por ejemplo, instancia de ser humano, imagen tal, no sé qué, tanto, ¿no? Fecha de nacimiento tal, sexo femenino, país de nacionalidad Uruguay, etc. Pero se ve así. En cambio, en Paulina, que Paulina se llama Paulina en homenaje a Paulina Luisi, en Paulina se ve de una manera un poquito más amigable. Y además, eso, como les decía antes, podemos rápidamente saber si está en dominio público o no, buscar sus obras, acceder a las obras, ir a los links de, bueno, quiero leer el artículo de Wikipedia, etc. Pero lo que tiene Wikidata es que si uno quiere esto, cualquiera de estas afirmaciones tienen botoncitos, lapicitos ahí que uno los puede cambiar, o sea, editar o agregar nuevos. Acá hay un montón de afirmaciones. Esto es lo que le decía, que no es muy amigable. Pero acá abajo, esto que no se ve, acá dice añadir declaración. Entonces uno puede agregar un dato que ahora no se me ocurre que agregar sobre Paulina, pero... Sobre Delmira. sobre Delmira, perdón, sí. Me las cambié. El museo. En la plaza que tiene el nombre del museo. Bueno, acá, ahí tendríamos que construir el ítem de la plaza, ¿no? Y poner que está el homenaje a Delmira.
yo había traído, por ejemplo, para acá, había traído para el taller, me había traído algunas obras que todavía no están, que ya les digo, por ejemplo, de algunas que están en Anáforas y otras que están en Internet Archive, eran de Luisa Luisi, Laura Cortinas, María de la Bonavita, algunas otras autoras y algunas de Circe Maya, que es una poeta actual, pero que Circe Maya, que es una de las poetas más importantes actuales, ella liberó sus poemarios con licencia Creative Commons hace unos años. Entonces uno puede agregar un ítem. Va a ser medio complicado que les muestre porque no se lee muy bien, entonces no quiero aburrirlos con la creación del ítem, pero sí mostrarles que acá en Wikidata, aparte de encontrar ítems que ya existen, se pueden crear ítems nuevos. Acá en este menú, ustedes no ven del todo, hay uno de los enlaces que dice crear un elemento nuevo. Entonces uno hace clic ahí, entonces puede poner acá el nombre del elemento, una descripción y darle a crear, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, acá, bueno, puedo agarrar uno de los libros de... Lo voy a hacer. Voy a ponerle... Yo les voy contando lo que dice ahí. Esta es una interfaz con un formulario muy cortito que dice crear un elemento nuevo. Lo de arriba es el idioma y está en español. Después dice etiqueta. Etiqueta es el nombre del elemento, que es en este caso El Puente, que es un poemario de Circe Maya. Entonces, luego nos pide una descripción, que yo le pongo que es libro de poemas de Circe Maya. Eso es importante para desambiguar, ¿no? Porque no vamos a esperar que acá no exista nada que ya se llame El Puente en Wikidata. Y ahora van a ver cómo se crea algo que es indiscutiblemente esa obra y no otra, para que no se confunda. Sí, tal cual, como dice Mariana, el puente puede haber muchas cosas llamadas el puente. Pero cuando uno crea, yo ahora le voy a dar ese botón azul de abajo, dice crear. Y tal, acabo de crear un ítem en Wikidata llamado en español El Puente, pero lo que decía Mariana es esto, que al lado de su nombre lo que tiene es un identificador, ¿no? Que es Q, 136 millones, etc. Bueno, eso es lo que permite identificar el puente de cualquier otro el puente que exista en la base de datos, ¿no? Bueno, como toda base de datos trabaja con un identificador. Y después uno, o sea, que ya tiene armado el nombre y la descripción, que es con texto natural, con lenguaje natural. Después uno empieza a agregar datos estructurados a la base de datos, es decir, agregar lo que yo les decía hace un ratito, declaraciones. Acá hay un botón ese donde tengo el mouse que dice añadir declaración. Entonces, bueno, acá entra un poco qué declaraciones agregar. Esto es algo que uno en general lo hace copiando ítems de cosas parecidas a las que uno quiere crear. Por ejemplo, si uno quiere crear un libro, lo que uno haría para saber, para guiarse, es ir al ítem de otro libro parecido, ¿no? y tratar de ver qué información está completa, ¿no? O sea, qué hicieron otras personas para agregar un libro, ¿no?
En este caso, lo primero que se agrega es decir que este elemento es instancia de algo, ¿no? En este caso es instancia de obra literaria, y uno escribe instancia de obra literaria y le da a publicar, y así sigue agregando declaraciones. Lo otro que yo quiero decir es que además de ser una instancia de obra literaria, acá hay como una especie de sugerencia. ¿Vieron ese menú que se despliega? Son sugerencias que te da. Cuando uno le dice que es una obra literaria, te sugiere autor, ¿no? Entonces yo le pongo autor, dijimos Circe Maya, ahí le elegimos. El autor ya tiene que estar obviamente cargado en la base de datos. Si no existe, tenemos que crear primero al autor. En este caso, ya está. Y así podemos seguir, ¿no? Y se crea como el puente de una autora, se crea como el puente, como una obra literaria, o es como en otra base. No sé si entendí bien la pregunta, pero acá quedan linkeados. Si yo, por ejemplo, ahora hago clic en Circe Maya, voy al ítem de la autora Circe Maya, pero en su lista de datos acá no me figura todavía, acá no me figura el puente. Esto es lo que yo les contaba hace un ratito, de que Wikidata permite hacer como búsquedas del estilo Google, ¿no? O sea, por ejemplo, te permite buscar o Circe Maya o el puente. El puente te va a decir que la autora es Circe Maya, pero si vos querés saber todas las obras de Circe Maya, tenés que usar un lenguaje de consultas de base de datos, que ahora les muestro. Es un servicio de consulta que se llama query.wikidata.org, en el que uno tiene que escribir las consultas usando, no sé, yo les muestro así para que vean que es relativamente difícil. De hecho, ahora estoy dando un curso que es como un mes sobre cómo usar este lenguaje que se llama lenguaje Sparkle, que es para búsquedas de datos enlazados. Pero entonces uno escribe este tipo de consultas. Para no hacer eso, o sea, para que no sea necesario hacer esto cada vez que uno quiere buscar, bueno, todas las obras de Delmira Agustini, es que hicimos algo como esta herramienta, ¿no? Porque uno acá busca Delmira Agustini, va a su ficha y acá tiene el botón, que este botón lo que hace es atrás, no sé, el usuario no lo ve, pero atrás de esto está esta consulta de acá, Paulina se lo está mandando a Wikidata y agarra la respuesta y la muestra de una manera más bonita acá, ¿no? En esta lista, y hace las cosas más sencillas. O sea, Wikidata es súper potente, pero requiere, para crear ítems no requiere tener conocimiento especializado, porque como vimos, o sea, uno lo crea le dice el nombre, la descripción y le empieza a agregar afirmaciones, pero para hacer consultas de base de datos sí requiere tener esos conocimientos que está bueno simplificar. Entonces, bueno, acá yo puedo seguir, por ejemplo, yo me había creado acá la lista de obras y tenía acá el puente, ¿no? Agarré algo de información sobre. Acá en la web de Circe Maya dice que es una obra de poesía y fue publicada en 1970. Le voy a agregar esa información al ítem. Fecha de publicación. (1970) Publicar.
Y forma artística, esto es algo que se ve, yo me lo acuerdo porque creé varios ítems de libros. Forma artística, poemario. Pero ya les digo, esto no es difícil, es simplemente viendo otros libros de poesía, más o menos van viendo cómo estructurarlo. Y otra cosa, como Circe Maya publicó sus libros con una licencia Creative Commons, en realidad los había publicado bien, o sea, en 1970 no existía Creative Commons. Ella lo publicó y hace unos años la contactamos y dijo que estaba todo bien con licenciar. A veces muchos autores, está bueno preguntarles si no quieren, porque algunos dicen que sí. Está bárbaro eso. Entonces, en ese momento, cuando ella como que se enganchó con eso, lo que hicimos fue subir su libro a Internet Archive. Bueno, que dice 1968, pero yo mejor usar la fecha de publicación que ella da en su sitio web. Acá está el libro, el libro posta, o sea, es el libro con sus poesías. Entonces esto lo podemos, este ítem, este libro de Internet Archive se puede linkear en un ítem de Wikidata, se añade otra declaración que se le pone identificador de Internet Archive y se pone la parte de la URL que viene después del archive.org, pero eso de nuevo lo pueden ver en otros ítems, ¿no? Entonces queda linkeado, acá queda un ítem de Wikidata de este libro que dice cuál es su autora, que es una obra literaria, que es un poemario, la fecha de publicación y el enlace para la descarga. ¿Tá? Y después de unos minutos, que todavía no sé si pasaron esos minutos, y esto entonces va a ser medio embarazoso si no funciona, porque Paulina trabaja con memoria caché, que es como una memoria a corto plazo para que no se hagan pedidos muy repetidos. Es como una forma de optimizar la web. Entonces pasan después de unos minutos, aparece. Claro, yo les tenía que haber mostrado que no aparecía, me olvidé esa parte, pero no, créanme que no aparecía esa obra acá. Y ahora sí, acá apareció. El puente. No puedo creer que salió bien, no me sale. Entonces aparece el puente que todavía no tiene. Después podríamos poner la imagen de tapa, etc. Y otras cosas que no se la ponemos en Paulina. No es que yo me lo veo a Paulina y cargo datos acá. No, aparece lo que estuvimos editando en Wikidata. Eso es la potencia, o sea, porque hay gente en todo el mundo haciendo esto y ustedes, o sea, ahora cuando salen se pueden, no hace falta ni crearse una cuenta en Wikidata. Está bueno creársela porque después ustedes ven todo su historial, de todo lo que crearon, etc. Pero el botón de editar está aunque no creen la cuenta. Pueden hacer exactamente lo mismo que yo hice. Y acá mismo, acá abajo, tienen que acceder a la obra. Entonces ahora ustedes pueden ir a Circe Maya y buscar las obras, y si seguimos cargando todas las obras que ella liberó, que son todas, básicamente, porque liberó toda su obra, seguimos cargando, seguimos agregando acá y queda como fácil de ¿Y eso usar. no lo tiene que validar nadie? Bueno, hay una comunidad, esto es como Wikipedia, ¿no? Wikidata es como Wikipedia, hay una comunidad de la que uno forma parte, y entonces hay otros ojos, hay otras personas que ven esto, y si una persona dice no, esto es spam, o sea, esto es
qué sé yo, lo borran, borran el ítem. En general lo que pasa, esto ya es como un... lo que pasa con todas estas comunidades de cultura libre es que uno se va ganando reputación. Al principio, cuando uno carga el primer ítem, hay muchos ojos arriba de uno, ¿no? O sea, como que son más... se fijan, o sea, hay gente, o sea, hay incluso... tiene un nombre horrible, se llaman patrulleros. Hay gente, son voluntarios como todos, que... Pero high level. High level, o sea, que voluntarios de esos que se pasan tipo 10 horas por día con la máquina, y que a algunos de ellos les gusta ver los cambios recientes. O sea, hay una página de cambios recientes, entonces ve todo lo que la gente va subiendo. Y cuando ven que hay algo, no sé, un usuario nuevo, bueno, van y lo revisan, ¿no? Y cuanta más reputación te vas ganando, ya menos ojos tenés arriba. Pero en general, en Wikidata no te borran muchas cosas. Salvo que esté muy mal o eso, no te borran las cosas. Wikipedia últimamente está más estricto, está más complicado. Sobre todo cuando hacemos talleres con gente nueva en Wikipedia, muchas veces aparece el típico usuario que se las sabe todas a poner o a borrarlo porque te dice que está mal, aunque no está mal. Y, bueno, pero a ver, es un proceso comunitario. Esto es como en todas las comunidades de lo abierto. Uno se puede quejar y todo, pero siempre va a ser mejor que una plataforma privativa con una empresa. O sea, esto de última, qué sé yo, no sé, es algo que se puede hablar, que si podés hablando con, o sea, tipo peleándote o no sé, o pidiendo ayuda. Pidiendo ayuda podés llegar a hacerlo, y es más, qué sé yo. Y bueno, de última tienen los problemas de la democracia, ¿no? Pero es mejor tenerlos, esos problemas que... También hay mucha gente que está dispuesta a enseñar. Obvio, totalmente. Y eso Totalmente. es lo que enriquece la comunidad. Por eso es que nosotros somos parte y tal. Pero bueno, A veces nos enojamos con los compañeros wikipedistas, pero somos uno de ellos. ahora, si quieren que una edición realmente quede y sea respetada, pónganle referencia, ¿no? Sí. Eso sí. ¿Qué es lo que yo no hice? Sí. En el usuario, ¿no? Justamente para ir como a Sí. reputación. Sí. Cuando haces cambios, tipo, Sí. Hay muchos más revisiones. Cuando haces por primera vez cambios o crear artículos datos, ítems y eso, conviene como alguna práctica como poner referencia bibliográfica o así como pusiste editar archive o creas datos tipo. Sí, hay una cosa que yo no dije, que en realidad soy un mal tallerista. Soy un mal tallerista, que es que en cada afirmación de la que vimos, en cada declaración, por ejemplo, autor Circe Maya, hay otros botones que uno dice añadir referencia, ¿no? Entonces, si uno, bueno, está. No lo voy a hacer, pero uno aprieta ahí y cuando uno lo aprieta, hay distintas formas de poner una referencia. Una es con una dirección web, uno hace dirección web de la referencia y copia el sitio de donde lo saqué, que yo es el sitio propio de la propia Circe Maya, ¿no? Entonces lo coloco la referencia y publico. Y cuanto más referenciado esté el ítem, más sólido es y tal, no tenés problema. Y lo otro es si cuando uno edita desde una cuenta que ya tiene un nombre de usuario, en general te revisan menos que si editas sin loguearte desde una IP. Pero bueno, y aparte, otra cosa importante es que hay un grupo de wikimedistas de Uruguay en que nos ayudamos para aprender estas cosas y que pueden sumar. Ahí por la web, en la web de wikimedistas.uy, creo que hay un formulario donde pueden, si les interesa, sumarse. De cosas claras. Muchas gracias.